Allí está Petare, ese pintoresco lugar que se debate entre lo rural y lo urbano. Petare, pequeña ciudad provista de teatro, museo, ayuntamiento, hospital y con próxima estación del metro. Petare, pequeño pueblo de tradicionales plaza e iglesia, de casas con faroles y sus calles pequeñas y empedradas. Allí en Petare, cuando el debate entre ser ciudad o pueblo aún no había comenzado, en 1893, el día de Santa Bárbara, nació el autor de la obra que estamos viendo. Nacido pintor, según la frase poética dicha por los críticos, se llamó Bárbaro Rivas. Fue conocido como el Iluminado. Bárbaro Rivas es un pintor ajeno por completo a la más elemental noción de la cultura plástica. Y no solo esto, sino un artista que está por completo al margen de los beneficios de la civilización occidental. Si en algún caso se prueba la existencia de una necesidad artística absoluta, es el de Bárbaro Rivas. Él es la sensibilidad artística en estado puro. Estas palabras son muy elocuentes. Señalan que estamos ante la obra de un artista popular que no pudo nacer para otra cosa que para la pintura. Se deben a Juan Calzadilla. Aparecieron en su libro El arte en Venezuela, publicado por el Círculo Musical en 1967, año en el que la muerte apagó el genio de Bárbaro Rivas, uno de nuestros más insignes artistas plásticos. Adentrarse en la vida y la obra de este importante pintor popular es apasionante, pues analizar y comprender la obra de Rivas es aproximarse al conocimiento de una vida conmovedora. Su biografía está plena de humildad. Fue peón y banderero en el Ferrocarril del Este. Fue albañil, carpintero y pintor de brocha gorda, oficios humildes para un hombre popular que nunca aprendió a leer ni a escribir. Aun cuando probablemente su inicio en la pintura data de 1923, su trayectoria artística permaneció en el anonimato por mucho tiempo. Cupo el honor de descubrir la existencia de Rivas y su pintura a Francisco D'Antonio, quien en 1949 reconoce en una bolsa de papel grueso que Rivas utilizaba cuando iba a comprar una maravillante escena bíblica pintada por Bárbaro. Petareño como Bárbaro, para D'Antonio la presencia del pintor es cotidiana. En verdad, la presencia de Bárbaro Rivas era muy familiar para nosotros. Le conocíamos desde niño. Creo haber escrito alguna vez que Bárbaro era una suerte así como de personaje popular, a quien con frecuencia los chicos
lo fastidiaban un poco por su propia manera de ser, si se quiere. No difería mucho de otros, vamos a llamarlo así, de otros como loquitos del pueblo. Efectivamente debió ser hacia octubre de 1949, digo hacia octubre porque el año es correcto, cuando una mañana o una tarde vi yo pasar a Bárbaro, ya yo era un joven, tenía 19 años, poco más o menos, en dirección al mercado. Concretamente donde él hacía mercado era la bodega La Minita. Y de pronto noté que en la bolsa de papel grueso donde debían reunir las compras, había una extraordinaria escena de apóstoles. Recuerdo mucho el color, era una cosa dramática. Un fondo gris con personajes con grandes túnicas azules y bermellón. Gesticulaban con un dibujo negro incisivo que evidentemente no era un cartel, no era una estampa, y fue tal el asombro que me causó esa imagen que me acerqué. Claro, ya yo hombre, la relación era muy distinta naturalmente, y le pregunté qué era eso y me dijo que era nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles. Pero noté que estaba pintado en asbestina, era muy denso, la materia era muy densa. Después de todo, Bárbaro era pintor de brocha gorda, y él trabajaba con esa sustancia con que se encanan las paredes de las casas, asbestina. Y me dijo que sí, que él había pintado ese cuadro. Yo no sé, debió ser mucho mi asombro, mucho mi entusiasmo, de maravillarme ante aquella cosa, de pronto darme cuenta que estaba frente a un genio, realmente un genio, en quien Dios había tocado con el dedo la frente, diría. En 1956, el Bar Sorpresa fue sede de la primera muestra colectiva del arte ingenuo nacional. La obra de Bárbaro Rivas estuvo presente. Después del acontecimiento del bar, que fuimos a la casa del Bar Sorpresa, que fue la exposición de arte ingenuo, cuando Bárbaro me dijo, mire maestro, Bárbaro tenía la generosidad y digamos, no sé si el honor de llamarme mi maestro, que era un chico, y el maestro realmente era él, un gran maestro. Me dijo, mire maestro, usted sabe aquel día que usted me habló en la bodega y se puso a decirme cosas del cuadrito. Bueno, yo creí que usted se estaba burlando de mí, porque que usted me estuviera diciendo eso a mí, que yo no soy pintor, ni de manera que ahora, después de esto, es que yo me doy cuenta que usted me estaba hablando en serio. Quiero decir que Bárbaro nunca tuvo conciencia, por lo menos en esos primeros 6, 7 años de su identificación, por llamarlo de alguna manera. Bárbaro no tuvo conciencia de que era un pintor, pues, él simplemente pintaba. Y costó mucho trabajo acercarse a Bárbaro, porque a partir de ese momento yo comencé a llevarle cosas, cartulinas, pinceles, acuarelas, no sé qué cuánto. Y 2 o 3 años después, en 1953, logré que en el Museo de Bellas Artes aceptaran unas obras de él y las exhibieran en el salón oficial. Realmente fue un descubrimiento, porque esas 2 obritas que se expusieron allí, la entrada de Petare antigua, pintada en acuarela sobre una cartulina de formato escolar, fue adquirida por don Alfredo Bulton, y un paisaje también retrospectivo de la placita de Petare en 1910, que era la única fecha que Bárbaro precisaba así con increíble certidumbre o con increíble precisión, acaso porque fue el año del paso del cometa Halley, y fue adquirida esa pieza de la placita de Petare por Miguel Otero Silva.